Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. En el staff de hoy se hablará de fracturas orbitales, un tema que en el servicio nos atañe bastante. El doctor Daniel González es el presidente del servicio y nos va a dar información muy puntual sobre este tema. Adelante, Daniel. Bueno, muy buenos días a todos. Como ya dijo el doctor Restrepo, hoy vamos a hablar de fracturas orbitales. Mi nombre es Daniel, yo soy el presidente primera pues, de la OPB. Entonces, para comenzar a hablar del tema, vamos a tratar un poco la epidemiología. Digamos que esta la saco este estudio que se realizó en un centro de tercer nivel. Recogieron a 1.594 pacientes y estudiaron pues, con fracturas orbitarias y se dieron cuenta pues que digamos que la media de edad era de 46 años, la gran mayoría eran hombres, siendo un 72% de estos, y en cuanto a las causas más frecuentes se encontraban el asalto físico, las caídas y los accidentes de tránsito en los porcentajes que vemos ahí. Entonces, para comenzar a hablar pues, de esta entidad, pues vamos a tratar un poco la anatomía. Cuando hablamos de la cavidad orbitaria, la vamos a comprender como una pirámide con una base cuadrangular. Esta mide 40 por 35 milímetros y en su eje anteroposterior mide aproximadamente 45 milímetros y va a contener un volumen de 30 centímetros. Entonces, teniendo en cuenta esta pirámide, vamos a ver la órbita en 4 paredes. Vamos a tener una pared medial que lo componen principalmente 4 huesos, ¿listo? De estos serían el maxilar, el lagrimal, el etmoides y el ala menor del esfenoides. El piso serían 3, sobre todo el maxilar, el cigomático y el palatino. La pared lateral sería el cigomático, el ala mayor del esfenoides, como vemos acá, y el techo serían 2 huesos, principalmente el frontal y un poco pues del esfenoides. En total son 7 huesos pues que forman la órbita. Y eso es muy importante, digamos que el borde o el reborde de la órbita forma como un anillo, ¿cierto? Y lo que destaco acá es que el borde superior y lateral de este anillo es muy grueso y es muy resistente a fracturas, distinto a lo que es el borde medial y el borde inferior pues, de la órbita, que son más propensos a fracturas. Un poco de anatomía quirúrgica, como de referencias anatómicas importantes al momento pues, de llevar a estos pacientes a cirugía, es esa mnemotecnia que me pareció muy interesante, que es la mnemotecnia 24-12-6. ¿Listo? Si contamos desde el reborde orbitario, como vemos acá, hasta el foramen etmoidal anterior de la pared medial, ¿cierto? Por donde discurren vasos pues, y nervios, hay 24 milímetros. Del foramen anterior al posterior hay 12 y del posterior al canal óptico hay 6. Esto nos sirve a nosotros para poder determinar qué tan profundo estamos y qué tan cerca del canal óptico estamos en el momento pues, de un procedimiento quirúrgico. También es muy importante entender que en la órbita hay 2 fisuras, ¿listo? Hay una fisura orbitaria superior e inferior, estas nos van a dividir la pared lateral del techo y del piso. En la fisura orbitaria inferior, digamos que la superior y la inferior forman como una V y de esta V va a surgir una hendidura y por esta hendidura, a medida que va transcurriendo por el piso de la órbita, cuando va a salir forma un canal y sale por un foramen. Por este foramen, digamos que van a salir estructuras vasculares también, pero es muy importante entender que va a salir el nervio infraorbitario. Como vemos pues acá que le resaltó el recorrido de este, la gran mayoría de las fracturas de piso van a estar localizadas mediales a esto, aunque pues digamos que todo puede ocurrir, pero la gran mayoría van a estar localizadas medial a la fisura orbitaria inferior. Y este es el nervio que sale por acá, listo, el nervio
infraorbitario. Esta es una rama del trigémino, de la segunda rama del trigémino, y nos va a inervar pues lo que es la piel del párpado inferior, el ala nasal, la región lateral pues la nariz, la región de la mejilla ipsilateral y el labio superior como tal. Que ya vamos a ver qué importancia tiene esto pues al momento de evaluar a nuestros pacientes. Entonces, cuando hablamos de fracturas, nosotros debemos de enfocarlo, pues digamos que es grande, intentar simplificar todo eso, que sea más práctico el manejo y ya uno se va como al detalle. Entonces, debemos de entender que, digamos que la cabeza, así como grande, se compone de 3 pedazos. Una región del cráneo, una región facial y una región mandibular, como vemos pues acá en la imagen. Entonces, a nosotros como oftalmólogos, la región craneal, pues, porque nos importa, listo, porque ya hemos visto en la charla pasada que normalmente los traumas en la región frontal o en el reborde orbitario superior, la energía cinética de esta, ya estudiaron que se transporta por todo el techo de la órbita y confluye en el canal óptico, es donde van a ocurrir pues, la mayoría de las neuropatías ópticas traumáticas. Y es infrecuente que el reborde orbitario superior como tal se fracture porque es muy grueso, pero puede ocurrir. Y hay que entender que digamos que por encima del techo de la órbita tenemos los senos y en una forma más posterior tenemos pues ya la bóveda craneana donde puede haber líquido cefalorraquídeo. Entonces esto hay que tenerlo pues como presente. En cuanto a las fracturas faciales, la vamos a ir en 4 tipos de fracturas principalmente. La fractura tipo blowout, la del complejo cigomático maxilar, la fractura nasoorbitaria etmoidal y las fracturas de Lefort. Entonces, ¿qué ocurre en las fracturas tipo blowout? Es como vemos en la imagen acá, normalmente es un objeto casi del tamaño como de la órbita, una pelota de tenis, en este caso pues una pelota de béisbol, impacta sobre la órbita y lo que ocurre es que hay un aumento súbito y muy elevado de la presión intraorbitaria. Entonces los tejidos que están dentro de esta cavidad orbitaria quieren expandirse y van a intentar expandirse por donde es más débil la órbita. Entonces va a intentar, como vemos acá en la imagen superior, se va a expandir hacia una cavidad que es el seno maxilar por el piso de la órbita o se va a expandir hacia los senos etmoideales por la pared medial de la órbita como tal. Es importante entender que para yo definir una fractura tipo blowout, debe de estar el reborde orbitario intacto para dar esa definición como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser la clínica de los pacientes que nos lleguen con una fractura tipo blowout? Vamos a tener una diplopía. Digamos que esa diplopía va a ser, o tenemos que identificar si es restrictiva. Ya vamos a ver que hay otros tipos de diplopía, pero la restrictiva sería la que más nos compete porque el tejido se hernia hacia estas cavidades que son los senos paranasales y se va a atrapar. ¿Listo? El enoftalmos, claro, porque hay pérdida del volumen del contenido orbitario hacia estas cavidades. Como ya vimos, la hiperestesia del nervio infraorbitario como tal. El enfisema subcutáneo, porque pues los senos paranasales tienen aire, entonces podemos hallar enfisema subcutáneo del examen físico y hasta epistaxis. ¿Listo? Entonces, acá les traigo una imagen de una fractura tipo blowout de una mujer pues de mediana edad de la órbita izquierda de pared medial y pared inferior. Y vamos a ver, pues resalto acá el enoftalmos del ojo izquierdo. Entonces, cuando nosotros enfoquemos las fracturas tipo blowout, las vamos a intentar clasificar como para hacerlo práctico en 2 grupos grandes. En unas fracturas grandes, o sea, de gran tamaño, o unas fracturas de pequeño tamaño. Estas grandes son más frecuentes en la población adulta, porque ellos, digamos que uno ya tiene unos huesos rígidos que cuando se fracturan hacen un agujero más grande, distinto a los niños. En los niños, como tienen unos huesos más elásticos, por eso ellos tienen esas fracturas de leño verde y eso, no hacen unas fracturas tan grandes, sino que hacen unas fracturas pequeñas y por eso el manejo de ambos grupos poblacionales es diferente, porque las fracturas grandes van a tener más enoftalmos, pero van a tener menor atrapamiento, que digamos que es lo que más nos asustaría, ¿listo? Pero los niños,
como no sacan tanto volumen por estas fracturas, van a tener menos enoftalmos, pero mucho más atrapamiento de las fibras musculares, llevando pues a lesión de estas. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo en los adultos? ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Entonces, si tenemos una diplopía que demostramos que es restrictiva, hay que llevar al paciente a un procedimiento quirúrgico, un enoftalmos mayor a 2 milímetros o un defecto de la pared mayor a 1 centímetro, habría que llevar al paciente. ¿Por qué las indicaciones quirúrgicas? Porque no todas las blowout hay que llevarlos a cirugía, ¿listo? De hecho, no puede uno tener una blowout, pero no tener mucho enoftalmos y no tener atrapamiento y no se le hace nada, se observa, ¿listo? ¿Y en qué tiempo vamos a llevar a estos pacientes a cirugía? Idealmente, lo más temprano, una vez yo identifique una indicación quirúrgica, ¿cierto? Pero hay que entender que en el trauma inicial hay mucho edema en los tejidos. Entonces, uno puede dar espera más o menos entre 10 a 15 días que vaya resolviendo el edema para ir viendo si de verdad la diplopía, por ejemplo, es restrictiva o si cumple pues con los criterios quirúrgicos. Entonces, enfoquemos un poco en la diplopía. Esta puede ser por atrapamiento de la fibra muscular como tal, que es la que nos va a importar, o puede ser por edema y parece los músculos porque hay contusión de estos. Por esto, si nosotros tenemos un paciente con blowout y diplopía, sobre todo en supraversión, digamos un blowout del piso de la órbita, que tiene diplopía en supraversión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar 5 días. Y a los 5 días que disminuya el edema, vamos a revisar al paciente. Si mejora, entonces nos quedamos quietos y lo seguimos vigilando aproximadamente una semana después. Si no mejora, entonces ya decimos, bueno, hay que hacer otra prueba más, que es la producción forzada. Ya vamos a mostrar en qué consiste esta prueba. ¿Qué es importante? La diplopía en posición primaria, ¿listo? O en infraversión, de por sí ya se consideran que son restrictivas. Entonces en estas yo no espero. Yo espero en esa diplopía que es de suprarsión, que es la del piso, que es muy común, que es por edema. Uno dice, bueno, esperemos a ver si es por edema o porque se atrapó al músculo. Pero estas se ha demostrado que es mejor de una vez llevarlos a cirugía como tal. Entonces, la producción forzada, pues vamos a ver si mejor o no mejor, ya vamos a ver cómo se realiza, es para identificar pues si de verdad hay un atrapamiento o es una paresia del músculo como tal. Si mejora, pues entonces los vamos a observar simplemente, pero si no mejora, entonces sospechamos el atrapamiento y lo llevamos pues a un procedimiento quirúrgico, ¿listo? Entonces les traigo acá pues un video de una producción forzada, que el paciente está pues bajo anestesia general, pero en realidad no tienen que ser todos los pacientes bajo anestesia general, ¿listo? Se puede hacer con un paciente despierto también, pues con anestésicos tópicos. O sea, es que no es que le quede un reflejo ahora. Sí. Entonces, tengo con eso. Pero Perfecto. ¿qué puedo hacer con, pues? Perfecto. Muchas gracias, doctor. Listo. Pues el doctor Restrepo dice que hay que tener cuidado al realizar esta prueba en pacientes despiertos porque despierta pues mucho reflejo vagal como tal. Y esto es otra consideración importante y es hablar de la hiperestesia del nervio infraorbitario y qué le vamos a explicar a nuestros pacientes. Esta por sí no es una indicación quirúrgica. De hecho, los pacientes que se llevan a reparación, pues sobre todo el piso de la órbita, van a presentar aumento del dolor en esos primeros días. Pero, ¿qué le vamos a decir? ¿O cuál es la historia natural pues, de esta hiperestesia del nervio infraorbitario? Es que en un lapso de 6 a 12 semanas va a ir resolviendo pues, el dolor como tal. Y les traigo este tipo de fractura que es una fractura muy frecuente en niños, ¿listo? Y se llama la fractura de ojo blanco o white eye, ¿listo? Es una fractura tipo blowout, sobre todo pues del piso de la órbita, y ocurre porque hay un atrapamiento o nos debe llamar la atención porque un atrapamiento, como ya expliqué, son fracturas pequeñas que llevan atrapamiento y se le llama como una trapdoor o una prueba como que cuña o atrapa el músculo como tal. Esto explicado pues porque los huesos son más elásticos y no se fracturan del todo. ¿Cuál es la historia típica de este tipo de fractura? Son niños, digamos que niño o en pediatría se considera menor a 18 años, que tuvieron un trauma, digamos que entre comillas insignificante, que no pareció ser un trauma de alta energía. Y el niño al examen físico, cuando llegan donde nosotros, no tienen edema y equimosis
periorbitaria. Entonces, digamos que uno se puede de forma errónea tranquilizar. Y por eso se le llama el white eye, porque aparentemente parece ser normal, pero el niño se queja de dolor, de diplopía y hasta de síntomas vagales por atrapamiento de estas fibras musculares como náuseas y vómito. Entonces nos debe digamos que prender la alarma a este tipo de traumas y no confiarnos, porque puede que hasta en la tomografía se vea, los hallazgos sean pequeños, no, o se nos pasen por alto, pero en este caso pues digamos que es evidente. Vemos que se hace como una cuña en la fractura del piso orbitario en la órbita izquierda, que es una tipo blowout, solo que en los niños, como ya dije, se va a comportar diferente. ¿Qué hay que hacer? Hay que llevarlos a un manejo quirúrgico urgente. Este no es como el adulto. El adulto, yo puedo decir, bueno, si tienen su producción, espero 5 días a ver si disminuye el edema y luego vemos si es... No, en estos pacientes se llevan rápido a cirugía porque el músculo atrapado va a presentar lesión y va a presentar fibrosis, y digamos que el pronóstico ya luego de la diplopía no va a ser tan bueno como si se llevara pues un procedimiento quirúrgico urgente. ¿Cómo es el manejo quirúrgico? Digamos que uno en la órbita puede acceder o sobre todo al piso, a la pared medial, pero acá voy a hablar pues inicialmente del piso. Uno puede acceder de varias formas, ¿listo? De una forma subciliar o una forma subconjuntival. La forma subconjuntival ha demostrado en ciertos estudios que tiene menos efectos adversos, un poquito menos, y estéticamente es la que mejor se ve. Entonces, ¿qué se va a hacer? Hay una técnica que hace un abordaje subconjuntival que llama el swinging lower eyelid, ¿listo? Que consiste en realizar una cantotomía con una cantolisis, digamos que para liberar los tejidos y que sea más fácil la manipulación. Vamos a vertir el párpado inferior y se va a realizar una incisión subconjuntival. ¿Qué vamos a realizar? Una vez se realiza la incisión subconjuntival, como vemos en esta imagen, en la imagen D, la idea es irse disecando por un plano septal, o sea, entre el orbicular y el septo nos vamos a ir disecando hasta llegar al reborde orbitario, a la periórbita. Una vez llegamos a la periórbita, hacemos una incisión de la periórbita y la vamos a ir disecando para exponer así el piso de la órbita. ¿Y qué se va a hacer? Se va a reducir el tejido, o vamos a reducir la hernia del tejido que estaba hacia el seno, en este caso el seno maxilar, y vamos a colocar una prótesis, una placa que hay de distintos materiales. Lo importante es que esta placa que se coloque en su borde anterior como en su borde posterior deben de estar posados sobre hueso estable. ¿Listo? Como vemos acá en la imagen. Hay distintos materiales, digamos que históricamente siempre se ha utilizado un autoinjerto de hueso como tal, y digamos esto ha venido en desuso, porque uno creería que todos los implantes son absorbibles y sorprendentemente se utilizan implantes reabsorbibles. Entonces, ¿qué ocurría con el hueso, con el hueso autólogo? Que tenía una reabsorción muy impredecible, sobre todo en las fracturas pequeñas. Entonces, como no sabe muy bien esta reabsorción, empezaron a crear otro tipo de materiales que también son reabsorbibles, que eso es lo que uno lo sorprende. Uno piensa que todo es no absorbible, pero no, hay reabsorbibles. ¿Y qué sucede? En un uso, sobre todo de 6 meses, el hueso en fracturas pequeñas va a regenerar. Listo, va a haber una reparación de la fractura y el implante va a tener cierto grado de reabsorción, y se crearon como la polidoxanona, que es más predecible la forma en la que se reabsorbe. Y en agujeros más grandes, vamos a ver más adelante, sí se utilizan unas no reabsorbibles, como serían pues unas placas metálicas como tal. Entonces, la polidoxanona se recomienda sobre todo en defectos menores a 200 micras, por eso, porque es reabsorbible, pero las placas de titanio es preferible en defectos mayores a 200 o 300 micras, en las fracturas inestables o en las que comprometen tanto pared medial y piso a la vez. En cuanto a las complicaciones posoperatorias, en este estudio pues que les había mostrado al principio, que son 1.594 pacientes, un total de 18 pacientes presentaron algún tipo de complicación. De estos, la complicación más frecuente fue la hiperestesia nervio infraorbitario, en un 13% de los pacientes aproximadamente, seguido de la diplopía, de un hematoma intraorbital, y en un 2%, que es un porcentaje pues
relativamente bajo, un desplazamiento pues de material protésico. Entonces, acá les traigo pues el video de cómo se hace el swinging, la técnica swinging lighting. Acá pues van a aislar el recto inferior para tener mejor manipulación de los tejidos, realizan la cantotomía con la cantolisis, también pues colocan suturas en los párpados para vertirlos y tener digamos que una manipulación más fácil. Realizan la incisión subconjuntival y recordar que se van a ir disecando por el plano preceptal hasta llegar pues a la periórbita. Entonces una vez llegan a la periórbita, la está sacando con el aspirador porque en este procedimiento suelen sangrar. Van a intentar localizar la fractura del piso. Normalmente dije los globos del piso de la órbita son mediales a la fisura orbital inferior y van a identificar las fibras musculares que ahí se ven que están encarceradas en la fractura como tal y de forma pues muy delicada van a intentar pues liberarlas. Cuando para cirugía, pero si no, para la financiación y el paciente se deja o puede ser que haya un y ahí no se ve el cerebro, Perfecto. Y no sangró, ya está así, porque fácil. Listo, entonces pues cuando, ahí no había mencionado, cuando levantan la periórbita, la idea es como un perímetro alrededor del agujero que identificamos y vamos a cortar, en este caso pues utilizaron un implante no reabsorbible, listo, y se va a colocar el implante, acá lo pegaron pues con pegante tisular, acá no lo fijaron con tornillos como tal, y hay que repetir la producción forzada para ver si de verdad quedó bien, digamos que el procedimiento. Al final vamos a cerrar conjuntiva, no vamos a suturar septo, ¿listo? Porque si suturamos septo hacemos retracción del párpado y preceptal. Pero si uno entra subconjuntival y entra preceptal no tiene... No, teoría no. Bueno, perfecto. Listo. Y al final, pues la idea es cerrar. No sé, doctora, usted que dirá, se cierra todo con absorbible menos la fijación o sea, la refijación pues del canto lateral que recomiendan con no absorbible. Ya el resto con todo absorbible. yo casi ya no que voy a sacar el canto, de pronto si es necesario, tiene una mayor resistencia que y se reabsorbe. Y ya los grupos de canto, si con una Perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, y digamos que el blowout de la pared medial tiene las mismas indicaciones lógicas pues, que el blowout del piso de la órbita. Y el abordaje de esta, hay varias formas de abordarlo, pero digamos que la forma más frecuente sería por una incisión subconjuntival que se le llama que es transcaruncular, o sea, se va a hacer una incisión entre la carúncula plica semilunaris y se va a ingresar pues a la pared medial, levantando la periórbita como tal. Acá les traigo pues un pequeño video del procedimiento. Lo importante es entender que cuando estemos haciendo pues ahí agarra la carúncula y la aplica y cuando empiece a ingresar, uno mentalmente ingresar como hacia el borde posterior
de la fosa lagrimal como tal. Listo, eso es como mentalmente hacia uno donde va dirigido para intentar no lesionar pues el saco como tal. Recomiendo mucho en estos tipos de procedimiento apagar las luces del quirófano para que el cirujano con una luz pues que tenga acá en la cabeza vea mucho mejor, porque digamos que el campo de visión es muy reducido. Entonces hay que como que aumentar la probabilidad de que vea muy bien. Y también entender que ambas técnicas quirúrgicas se pueden combinar, la del swinging eyelid y la transcaruncular, para tener, digamos que un acceso a fracturas tanto de pared medial y de piso a la vez. Y vamos a tener, pues, digamos que una mayor posición. Ya sí, pues siguiendo con otros tipos de fracturas faciales, vamos a tener las fracturas del complejo cigomático maxilar. El mecanismo fisiopatológico principalmente está dado por traumas en la prominencia malar, como un puño, como vemos acá. ¿Y qué sucede? Los huesos normalmente no se fracturan, no hacen una fractura conminuta siempre, o sea, tiene que ser un trauma de muy alta energía. Los huesos se fracturan donde son más débiles y son más débiles en las suturas, y por esto se le llama a la fractura, eso es un complejo cigomático maxilar, porque hay una fractura completa del cigomático del resto de las estructuras. Vemos que se daña tanto la sutura frontocigomática, cigomático maxilar, se fractura el arco cigomático y también pues se va a fracturar lo que es el piso de la órbita y la pared posterior del seno maxilar. Entonces esto como una unidad se va a desplazar. De forma más frecuente se desplaza hacia postero inferior, y esto va a explicar la clínica, que es la distoplía del canto lateral. ¿Por qué distoplía del canto lateral? El canto lateral, digamos que está adherido a una prominencia ósea que llama el tubérculo de Whitnall. Este tubérculo está dentro del cigomático, está debajo de la sutura cigomático frontal. Entonces, cuando el cigomático se mueve como una unidad, se lleva el canto con él. ¿Listo? Y como normalmente es posterior inferior, hace que el canto se vaya posterior inferior. Asociado a eso, como también tenemos fractura del piso, va a haber una tosis ocular. Cuando ocurre la retracción palpebral, en los libros describen que cuando, o sea, ahí vemos tosis, entonces uno sí se pregunta, ¿cuándo ocurre la retracción? Se supone que cuando ya el canto disminuye más del nivel del globo ocular, ocurre como un efecto como de caucho. Entonces, en vez de hacer tosis, hace retracción. Eso lo describen pues como así. O el trismus, que es la imposibilidad para abrir la boca, que es muy frecuente porque digamos que el desplazamiento del cigomático está presionando el músculo temporal, o también hay contusión pues de estos músculos como tal. Entonces esta sería como la clínica de este tipo de fracturas. A quienes vamos a hallar un procedimiento quirúrgico: a los que tengan deformidad, diplopia, o a los que tengan trismus. Y hay que entender que esto ya es un manejo multidisciplinario, porque nosotros no somos tan expertos en fracturas de cara. ¿Listo? ¿Y qué hacen o cuál es el principio general? Es una reducción abierta y una fijación interna, y hay muchas formas de abordaje. Digamos que si es una fractura mínimamente desplazada, se puede acceder pues como con incisiones periorbitarias, sobre todo una subciliar, que acceden a la sutura frontocigomática e intentan liberar tejido, reducirlo y ya fijarlo. Pero si son desplazamientos mayores, digamos que ya los cirujanos maxilofaciales tienen abordajes vocales por donde entran a la pared anterior del maxilar, o si ya es un desplazamiento muy grande, lo que hacen es un abordaje coronal completo y tienen mayor acceso pues al hueso cigomático como tal. Entonces, eso en cuanto a las fracturas del complejo cigomático maxilar. Ahora seguimos con las fracturas nasoorbitarias etmoidales. Digamos que hubiera ocurrido si el papá no hubiera metido la mano intervenido en el momento justo. El mecanismo fisiopatológico es un trauma, sobre todo en la región de la glabela y de la nariz, y va a haber fractura de los huesos de la nariz, compromiso del etmoides y de la pared medial de la órbita como tal.
Entonces, ¿cuál es la clínica de este tipo de fracturas? Vamos a tener un telecanto, vamos a tener un aplanamiento del puente nasal, que eso en los libros lo describen como el telescoping, y podemos tener lesión de la vía lagrimal. Entonces, acá pues les traigo una tomografía axial de, de una fractura nasoorbitaria etmoidal. Vemos el desplazamiento, ahí se logran ver los conductos lagrimales y su desplazamiento hacia posterior, entonces hay que tener presente que en esto se puede lesionar como tal. Y el manejo de nuevo es multidisciplinario junto con otorrino, con cirujanos maxilofaciales. Los principios básicos son reducción abierta y fijación interna, y en este tipo de cirugías pues debemos de llevarlos, digamos que de la forma más rápida a un procedimiento para mejorar su pronóstico, digamos, para que la reparación del telecanto no sea tan difícil, porque ya si se coge tarde se vuelve más complejo este tipo de reparaciones. Y para terminar, pues en cuanto a las fracturas faciales, vamos a hablar de las fracturas de Lefort. Como en 1902, Lefort describió que la estructura facial tiene unas columnas o unos pilares de soporte que se le llama pues los pilares de resistencia, y basado en esto surgieron pues las líneas de refuerzo de la cara, que son acá. En teoría hay unas líneas anteriores y posteriores. Estas son las anteriores. La anterior pues sería la cigomático maxilar, que sería la lateral, y la medial, que sería la nasomaxilar. Y por definición, toda fractura de Lefort, toda debe tener una fractura de las placas pterigoideas del esfenoides, ¿listo? Para definirse una fractura de Lefort. ¿Y por qué es importante? Porque esta unión es un punto de anclaje de los huesos faciales con el cráneo, ¿listo? Entonces, cuando se fracturan, puede haber disyunción faciocraneal, como ya vamos a ver en un tipo de fractura. Entonces, Lefort 1, esta no nos compete mucho como oftalmología, pero saber que existe, esta no va a comprometer la órbita y solo va a comprometer pues la región mandibular. El síntoma principal va a ser la maloclusión como tal. Lefort 2, esta sí nos importa un poco más, va a haber un compromiso de la órbita anterior y medial, puede lesionar el conducto lagrimal por su trayecto, y el cigomático va a estar intacto como tal. Y vemos acá una fractura de Lefort tipo 2, pero uno dice, pero es unilateral. Sí, las fracturas de Lefort pueden ser unilateral, pueden ser bilateral, y puede ser bilateral tanto simétrica como asimétrico. Listo, no todas las fracturas de Lefort tienen que ser así como uno lo ve en los libros. Esto pues para tenerlo en cuenta. Ambas fracturas de Lefort tipo 1 y tipo 2 sí ocurren de forma bilateral, pues digamos que va a haber un desprendimiento de lo que es la mandíbula, sobre todo pues como de la región, de todos los huesos faciales. Y Lefort 3, digamos que es más severa, va a haber un compromiso de la órbita anterior y posterior, como vemos en la imagen. Puede lesionar también el conducto lagrimal, y si ocurre de forma bilateral va a haber una disyunción craneofacial en la que pues toda la estructura de la cara, digamos que queda desprendida del cráneo, porque este punto de anclaje, que son las placas pterigoideas, pues deben de estar fracturadas para yo poder definir que es una fractura de Lefort. Y para terminar, vamos a hablar un poco de los principios de reparación, y esto es muy chévere como lo escriben así en un libro, es que uno lo debe pensar como el ala de un avión. El ala de un avión tiene un armazón, y el armazón es como el soporte, y ya luego vienen las otras placas que van a conformar el ala del avión. En la cara, el armazón de la cara es el reborde orbitario y son los pilares del Lefort. Entonces, eso es lo que van a ir a reparar primero. Listo. Una vez haya estabilidad de estos, ya uno puede ir pegando las otras láminas. ¿Y cómo las pegan? Digamos que el principio básico es ir de hueso estable a hueso inestable. Listo. Si hay una fractura conminuta, primero voy a fijar el estable con el inestable, y ya sí puedo fijar la otra fractura que es inestable con la adyacente, porque ya se estabilizó. Entonces, esto es como el principio básico pues, de reparación, reducción abierta y fijación interna. Y en cuanto a las conclusiones, la clínica es muy importante en las fracturas orbitarias, porque con estas vamos a definir el manejo de los pacientes. Como ya vimos, el enfoque en adultos y en niños es diferente. En adultos
podemos esperar, dependiendo de las condiciones, 5 días para ver si disminuye el edema. En niños no. La tomografía es la imagen ideal. Nosotros no vamos a poner resonancia no ve bien el tejido óseo. Y el manejo multidisciplinario pues es indispensable. Claramente nosotros no somos los expertos en fracturas faciales que son muy grandes. Necesitamos pues a otorrino, maxilofacial o a cirugía plástica. Muchas gracias. No sé si Elisa tiene algún otro comentario. No, la tomografía es muy importante. Tanto el corte axial como el coronal. El axial nos permite decir qué tan grande está la fractura, ¿sí? Lo que tú decías, para yo poder colocar una placa donde la pueda fijar. Y el coronal es importante para saber si hay algún atrapamiento. Entonces, la tomografía es el número 1 de nosotros. Segundo, se está utilizando actualmente mucho lo del modelo estereolitográfico. Y es que a través del TAC hacen la plaquita con el defecto exacto. Hágase de cuenta como si fuera un rompecabezas. ¿Listo? Entonces usted llega, lo pone y listo. La fijación de la órbita, casi siempre, sobre todo en el piso, hay que utilizar a veces material de osteosíntesis. De saber que generalmente es de 1,5 o 2 milímetros. Exacto, uno tiene que mirar la clínica y el TAC. Esas dos cosas son importantes. Una no baila de la otra. A veces son muy sintomáticos si usted ve un TAC y dice, pero ¿qué pasó ahí? Entonces ahí es muy bueno pedir lo que tú decías, cortes seriados de la tomografía o una reconstrucción en 3D, ¿sí? Entonces eso es importante. O tampoco mirar mucha cosa de la tomografía y el paciente estar muy asintomático. Entonces es una idea. Algo está fallando, o la tomografía o la evaluación. El test de deducción, Carlos tiene la razón, eso en el consultorio es súper difícil. Pues el paciente puede querer colaborar, pero eso duele y les da, se desmayan. Si uno no tiene en cuenta eso, se les desmaya. No sé, en el palotón, cuando tienen trauma ocular a la vez, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo ahora? O sea, hacen solamente el trauma y esperan 1 o 2 semanas primero. Es lo usual, excepto en los niños, que es lo que decía Daniel, que en ellos sí se corre lo más rápido posible. Pero sí se espera desinflamar, es práctica de plástica y otorrino que nos acompaña mucho en esto, desinflamar antes de entrar. Y dan dosis de esteroides Sí. de 1 miligramo por kilo Sí. inicialmente. Sí, Ujú. también. Realmente no ha cambiado mucho pues en los años y lo único que yo te digo es eso, lo del modelo estereolitográfico. Antes era demasiado costoso, ya no es tan costoso, generalmente lo hace una empresa que se llama así, San Pedro, y ellos rápido le corren, le hacen todo, 48 horas ya tienen el modelo. Porque entra uno exactamente con lo que necesita. Exacto, o sea, es muy importante porque uno no puede poner placas, por ejemplo, pensar de colocar una rectangular o una cuadrada. No, porque lo que tú dijiste, la primera imagen que muestras, la órbita es como un cono. Entonces, cualquier placa así, eso no acomoda. Y hay que tener en cuenta hasta en la parte posterior dónde la vas a apoyar, porque si no puedes causar más problemas. El abordaje transpalpebral sí se abre generalmente el septum. Uno el septum no lo cierra, sino que lo que uno puede hacer es quitar todo el septum porque ese es el sitio de mayor riesgo de retracción palpebral. El abordaje transconjuntival en teoría uno se mete preseptal, pero si usted lo abrió, tampoco lo sutura, más bien retira el septum del arco marginal y lo retira para disminuir el riesgo de inflamación y de retracción palpebral postoperatoria, que es la principal complicación cuando se hace correcciones de fractura. Y la segunda es que generalmente, si no se había dañado la vía lagrimal, la dañan. ¿Por qué? Porque ponen placas, ¿sí? Entonces generalmente se llevan la vía lagrimal. ¿Al cuánto tiempo uno puede quitar esas placas? 6, 8 meses al año usted las puede retirar y ya empezar a reconstruir la vía lagrimal, si se puede. Sí se puede. Si no, hay que hacerle una conjuntivoidal. Gracias. Daniel, muy buena conferencia. No sé si hay algún otro comentario, porque quedó muy claro. Muchas gracias, Daniel. Buen día para todos.